Saludarlos a todos, buenas tardes y muchas gracias por sumarse a esta charla. Antes de empezar con la presentación, quería comentarles brevemente cómo surge este espacio en que están participando. Aprecid en Casa es una iniciativa de Aprecid de charlas temáticas abiertas en donde invitamos a referentes para que desarrollen algún tema en particular. Este ciclo va a abordar temas desde bioeconomía, malezas, producción de grano, suelos, cultivo de servicio, ganadería, en fin. Será muy variado. En esta oportunidad, el título de la charla es Impronta ambiental de la agricultura de granos en Argentina, revisando desafíos propios y ajenos, y va a estar a cargo de Esteban Jovalle. Esta charla surge un poco de los equipos de pensamiento prospectivo de APRESID de cultivos de verano. Estos equipos, por ahí el que no sabe qué son, nacen con el objetivo de generar un espacio de debate y de discusión de tecnología en donde nazca la mirada de APRESID sobre los sistemas productivos del futuro a partir de experiencias y participación de sus socios. Estos equipos de pensamiento prospectivo están formados tanto por socios como por miembros del staff de APRESID y se dividen en distintas temáticas como puede ser cultivos de verano, invierno, ganadería, suelos, en fin. Estos equipos tienen reuniones virtuales mensuales muy similares a esta, y para acompañar esta iniciativa de Aprecid en Casa, hemos decidido hacer algunas de estas reuniones a todo público. La dinámica de esta reunión de hoy Esteban va a presentar el tema durante media hora, 40 minutos, o el tiempo que le requiera, y luego vamos a dejar un espacio para intercambio de preguntas de unos 20 minutos más o menos. Lo que sí les quiero aclarar es que van a notar que no tienen sus micrófonos habilitados por una cuestión de evitar así algún ruido molesto que interfiera en la charla. Van a poder ir volcando sus preguntas a través de la sección de PIR, que vi que ya algunos estuvieron escribiendo. Les pido que a partir de ahora usen solamente esa sección de PIR o preguntas y respuestas de la aplicación, solo para preguntas relacionadas con la charla, así después se nos hace más sencillo poder buscar las preguntas y que Esteban las pueda contestar. Así que durante la charla pueden ir volcando sus preguntas ahí y al finalizar, hacia el tiempo que tengamos y demás, y la cantidad de preguntas que haya, obviamente, Esteban o yo vamos a poder ir leyéndolas y él va a poder ir contestando. Bueno, dicho esto, ya lo presento a Esteban, algunos ya lo conocen, pero se los presento. Esteban Jovalli es ingeniero agrónomo de la UBA, doctor en biología de la Universidad de Duke de Estados Unidos e investigador superior de CONICET. Ya hace 16 años que se inició en un grupo de estudios ambientales en San Luis, en el que trabaja junto a una veintena de científicos y está dedicado al estudio de los ecosistemas agrícolas y particularmente a su papel en la circulación regional y global del agua. Ha contribuido a comprender cómo los cultivos aprovechan las napas y cómo los usos de los suelos se relacionan a las inundaciones y a la salinización. Ha publicado 140 trabajos en temas de ecología, suelos, hidrología y uso del territorio. También es autor de libros y de trabajos de divulgación, incluyendo documentales audiovisuales. Su trabajo fue premiado recientemente por la Asociación Americana de Geofísica de Estados Unidos y por la TWAS, la ONU. Recibió la distinción CONEX e Investigador de la Nación en Argentina y fue autor del reporte del IPCC sobre cambio climático y ecosistemas terrestres el año pasado. Vive en Juana Coslay, la provincia de San Luis, donde está en estos momentos. Y dicho esto, Esteban, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Es una situación muy movilizante esta de empezar a trabajar de esta manera para encontrarnos entre muchas personas y no quiero dejar de mandar un abrazo a muchos que vi que están ahí en la lista de los participantes y con quienes tengo muy larga amistad y saludar mucho a los que no conozco pero que se acercan a esta charla y nos vemos por primera vez. Me gustaría poder verlos a ustedes también, pero seguro va a haber oportunidad si surge algún interés porque al final de la charla van a ver mi correo electrónico. Los temas que voy a presentar son de profundo debate y súper provisorios, sujetos a total revisión y discusión. Esa es la idea de esta presentación y por eso la invitación desde el área de prospección o prospectiva de APRESID es muy estimulante y es un desafío también.
Quisiera empezar contándoles que mi trabajo como ingeniero agrónomo, pero también como ecólogo y como investigador de CONICET, me ha tocado estar de distintos lados del mostrador. Tal vez más correcto sería decir de distintos lados del alambrado. Desde el lado de la producción, pero también desde el lado de la, llamémoslo, de la conservación y del ambiente, que tiene muchas facetas. Y creo que me siento muy cómodo y muy feliz trabajando de mediador en ese tipo de labor. Pero en ese trabajo de mediador, una de las cosas que encontré en los últimos años fue que el traer problemas envasados, tanto para la producción, para la reducción de brechas productivas, como para las cuestiones ambientales, el tomar problemas ya acuñados y envasados de la literatura global o de la discusión global, nos traía muchos problemas, hacían mucho ruido en Argentina, porque las cosas que veíamos con frecuencia nos quemaban esos papeles y sugerían que muchos de nuestros problemas iban por otro lado. Esta charla es acerca de eso. Y la charla tiene tres partes. A ver si estamos. Bueno, la primera parte es muy cortita y les quiero plantear lo que para mí es una gran paradoja de la agricultura moderna, para después de saltar de lleno a un planteo de Argentina contra el resto del mundo respecto a problemas ambientales. Y finalmente, hablar de una especie de santo grial que todos buscan y nadie encuentra, que es esta idea de intensificación ecológica, que yo honestamente no sé si alguna vez existirá, pero es un buen norte para discutir. Nos vamos a detener un ratito en eso al final. Pero veamos esta cuestión de la paradoja. Ustedes saben que, bueno, el mundo cambia exponencialmente. Nunca mejor momento para hablar de curvas exponenciales que este. Por las dudas, si alguno está teniendo problemas, yo voy a sacar mi video y usamos mejor el ancho de banda. Bueno, nadie esperaba que íbamos a estar viendo gráficos exponenciales tan frecuentemente como ahora con esto del COVID. Pero bueno, la realidad es que el planeta Tierra está sujeto a cambios exponenciales permanentemente. Y yo elegí estas pocas variables y vieron que una de las formas en las que uno analiza un proceso exponencial es en ver en una cantidad de tiempo cuántas veces por se multiplican las cosas. Uno lo puede hacer al revés, puede decir, bueno, para multiplicar por 2, ¿cuánto tiempo necesito? Acá lo que tenemos es un tiempo fijo, 150 años, de 1850 al 2000, que es el momento más reciente en el que conseguí buenos datos, y vemos cómo se multiplicó, cuántas veces por se multiplicaron las cosas que ahora les voy a mostrar. Primero, el área ocupada por cultivos en el planeta se multiplicó por 3. El área ocupada por pasturas, por 2,6. Vienen ganando los cultivos por un poquito. La población del mundo, sin embargo, se multiplicó más, 4,8 veces. Quiere decir que estamos alimentando a más población, y aclararía también mejor, con menos tierra. Pero tal vez lo más desquiciante de la velocidad a la que cambia este mundo es cómo creció la economía. La economía creció 40 por en ese periodo, gracias a la circulación enorme que alcanzó y al intercambio también globalizado. En esa trayectoria, el Producto Bruto, entonces lo que yo el Producto Bruto total del planeta, pero el Producto Bruto agrícola del planeta cambió un modesto 1,2 por, es decir, cambió menos que el área. Con lo cual pasamos de un mundo en donde el Producto Bruto agrícola era el 90% de la economía global a uno hoy donde apenas llega al 3%. Y esto es importante, cambió el papel que ocupa la agricultura en la economía y me animaría a decir en la cultura y en la sociedad. Porque la otra cosa que ocurrió es que cada 1000 habitantes antes teníamos 198 agricultores. Prácticamente la mayoría de las familias eran agricultoras. Y siempre había uno o dos en la familia que se dedicaban de lleno a esa actividad. Hoy es un invisible 1,2. Es el promedio global. O sea que fue 165 por el cambio en la cantidad de agricultores que hay en el mundo. Y el último número que les quiero mostrar es, si alguien, que era la moda en el mundo del pasado, de agricultura de subsistencia o de mercado muy pequeña, la moda de 2 hectáreas era común en casi todo el mundo, 1 o 2 hectáreas por establecimiento, por productor. Y alguien que tenía 2 hectáreas en el pasado, en 1850, yo tomaba el share del Producto Bruto Global que tenía, qué tajada del Producto Global representaba con 2 hectáreas, para seguir teniendo la misma tajada del Producto Bruto hoy necesita 200 hectáreas. Es decir, que tendría que haber crecido
100 veces para ser, en comparación al resto del mundo, igual de rico. Bueno, vamos a ver ahora la cara del impacto ambiental, pero me interesa mostrar esto primero para plantear lo que a mi modo de ver es la paradoja más impresionante de la agricultura actual, que es que nunca, lo vamos a ver enseguida, la agricultura tuvo una huella ambiental tan gigante como la que tiene hoy, pero nunca tuvo una visibilidad económica y cultural tan chica. Partamos de ahí entonces a ver dónde se para Argentina en esta realidad. Del resto del mundo para verlos de Argentina después. Y vamos a ver 4 dimensiones ambientales: la cuestión de los nutrientes, la cuestión del agua, la cuestión de los herbicidas y las malezas resistentes, pero sobre todo los herbicidas, y la cuestión del hábitat natural, la naturaleza, ese espacio para aquello que no es nuestro sistema productivo necesariamente y es la naturaleza haciendo lo que quiere hacer. Posiblemente en la lista de problemas ambientales que ustedes puedan obtener hablando con los organismos de ambiente de cualquier país del mundo, aparezca primero el problema de lo que se llama eutrofización de ecosistemas, especialmente acuáticos. No es otra cosa que producto de la actividad agrícola, la llegada de una cantidad enorme de nutrientes a las aguas, lo que lleva a la transformación de los ecosistemas del agua, pero también a la transformación de la calidad del agua. Y el experimento global más fenomenal en este sentido lo da lo que estamos viendo que ocurre con el nitrógeno a nivel global. Primera cuestión que quiero destacar es que ustedes ven que tenemos una figura arriba a la derecha, y lo que está mostrando es la población humana y cuánta de esa población humana se puede explicar por el nitrógeno que viene del suelo y de la fijación biológica y cuánto por el que viene del fertilizante. La mitad de la humanidad no podría existir si no usásemos fertilizante nitrogenado. Esta fue una verdadera revolución en la que entró el planeta, que tuvo consecuencias ambientales, algunas que las vimos con un delay enorme, como esta que ven acá, que es lo que hoy se llaman zonas muertas del océano. Es una eutrofización de una magnitud continental. El exceso de fertilizante nitrogenado que puede estar generándose en Canadá termina afectando los ecosistemas oceánicos del Golfo de México. Por ejemplo, el cultivo de camarones, las pesquerías costeras se ven muy afectadas por lo que se llaman zonas muertas del océano. Esto no solo pasa en Norteamérica, en realidad ahí es donde se estudió primero, pero hoy en el mar de la China este proceso emergerá a una velocidad mucho más grande de lo que ocurrió en Norteamérica. El Mar Negro tuvo un proceso muy parecido que se retrajo después de la caída de la Unión Soviética. Ahora está volviendo a retomar envión. Entonces, en el mundo, uno de los problemas ambientales centrales es el exceso de nutrientes que genera una agricultura muy fertilizada. ¿Cuán fertilizada? Veamos cuánto se fertiliza en el mundo. El crecimiento de la fertilización es fenomenal. Está en el orden, en esos números por que yo les mostraba, de 50 por. Si nos vamos a los años 50 era mínimo el uso de fertilizante nitrogenado respecto a lo que se usa hoy. Y acá pueden ver la evolución desde 1900 hasta el presente. En realidad para la mayoría de los países arrancamos mucho más tarde, a partir de 2003 por ahí. La evolución del consumo de fertilizante por unidad de superficie total. Y simplemente lo que quiero destacar, acá hay varios países que nos van a acompañar en parte de la charla, los vamos a usar para compararnos. Países como Francia explotaron la producción el uso de fertilizantes enormemente, pero a partir de encontrar muchos problemas ambientales, empezaron a disminuir el uso de fertilizante y están en un proceso de descenso. Esto es muy claro en toda Europa más desarrollada. Países como Brasil, por ejemplo, vienen subiendo y están llegando a un nivel estable. En Brasil juega un papel muy importante el fósforo dentro del elenco total de fertilizantes. Fíjense dónde estamos nosotros ahí abajo. Tenemos como compañeros ahí abajo a Nigeria, que es un país enorme con una población altísima y un área agrícola fenomenal dedicada a la subsistencia. Y tenemos Ucrania, que de a poquito va posicionándose como país agroexportador y va levantando el uso de fertilizantes. Pero somos muy distintos al resto del mundo y distintos al experimento más brutal de hoy, que es China, que para asegurar
su producción local de alimento, está apelando a un consumo de fertilizante fenomenal. Nunca en el mundo se aplicó tanto. Bien. Me interesa que pasemos del nitrógeno al fósforo. ¿Por qué? Porque algo que nos permitió llegar a este punto con el nitrógeno es que nuestro cultivo principal es fijador de nitrógeno. Por ahí la cosa es relativamente simple de explicar y puede cerrar. No usamos tanto nitrógeno, nos ahorramos ese problema de eutrofización, todo bien, recaemos en un cultivo que fija nitrógeno. Está ahí excelente, pero también la soja usa otros nutrientes y quiero destacar el caso del fósforo. Vean esas figuras de arriba, esos 8 paneles muestran 8 países, de los muchos que aborda ese estudio. Es el mejor estudio que yo encontré para mostrarles el balance de fósforo a lo largo del tiempo de distintos países. Lo que ven en gris es la acumulación del fósforo extraído por cultivos, gris oscuro para alimento animal y para alimento humano directo en gris clarito. Fíjense que la línea negra lo que muestra es el balance del sistema. Primera cosa, noten que la diferente escala de los gráficos, ¿no? Argentina llega hasta 500, como Estados Unidos. Egipto solo hasta 10. Son cantidades mucho más chiquitas las que mueve un país como Egipto, que es un productor muy importante de alimentos. Argentina es el único país que ha sostenido un crecimiento exponencial en la producción a costa de una reducción exponencial en el stock de fósforo. ¿Por qué? La primera razón de que eso pase es porque puede. Si la caída del fósforo implica una pérdida de productividad de los suelos, no podría seguir avanzando. Nuestros suelos tienen mucho fósforo, o tenían. El mapa rosado abajo, un trabajo de Cruzat y Casas, hace un balance de fósforo a partir de mediciones y también de la estimación de emisiones del suelo comparadas con el volumen extraído, que uno puede calcular muy bien con la producción. Esa mancha roja es el cucharón de fósforo retirado de algún lugar del mundo más gigante que pueda existir. Nadie sacó tanto fósforo de un pedazo de territorio como nosotros en esa zona. Entonces, acá sí hay una alerta ambiental. Estamos, pero en parte porque estamos hipotecando un recurso importantísimo que es el fósforo de los suelos. Tal vez la contracara interesante de este fenómeno es que ese fósforo se va en el grano, termina alimentando animales, cerdos, pollos en el otro lado del mundo, y el fósforo que se llevó no entra a la dieta de los porcinos o de las aves porque está en realidad como ácido fítico que no pueden digerir y es un elemento contaminante, eutrofizante muy importante en la otra punta del mundo. Pero bueno, como ven, en Argentina estamos muy lejos de esa figura que les mostraba de Norteamérica y nuestro problema es que agotamos el stock de nutrientes. Bien, vamos al agua. Bueno, como comentó Ignacio recién, mi trabajo se centra sobre todo en el agua y siempre que hablo con colegas de otros lugares del mundo, todos tienen la idea en la cabeza de que la agricultura es muy mala para el agua, la gente que está en ambiente, porque roba agua, consume mucha agua. Y eso tiene un asidero muy claro en países que experimentaron una revolución del riego. El caso tal vez más impactante es el de India. Tuve la suerte de visitar esa mancha roja que aparece en el mapa del medio de India. Eh, India, cuando se independiza, apuesta a lograr su autonomía alimentaria, expande fuertemente la agricultura. En el mapa de la izquierda pueden ver las áreas agrícolas, las que son regadas en rosado y las que son de secano en amarillo. Pero lo que expande sobre todo India es el riego. Primero con agua superficial, agua como nuestra cordillera de los Andes, el Himalaya entrega agua de deshielo que se aprovechó desde hace muchos siglos o incluso milenios en todo el valle de los grandes ríos. Pero India inicia una revolución que es el riego con agua subterránea. Al día de hoy, en India, los agricultores tienen un subsidio fenomenal en la energía eléctrica que usan para bombear el agua. India subsidia la energía para que se bombee agua de acuíferos. Y eso ha llevado a que así como nosotros tenemos un cucharón que vaciamos de fósforo, India tiene el cucharón más fenomenal de acuíferos. Esa mancha roja que ven o rosada que ven en el valle del río Ganges en India, es un descenso por año de 4 centímetros de los niveles de los acuíferos principales, que integrado en el tiempo ha llevado a que se sequen muchísimos pozos, como ven en una foto ahí abajo. Y este es un sistema en donde los agricultores todavía tienen
explotaciones de 1 hectárea, 2 hectáreas, con lo cual hay una bomba y un pozo. La intensidad de bombeo es fenomenal. Ese cucharón de agua faltante se pudo medir con satélites que estiman la atracción gravitatoria de la Tierra. Esta es una nota al margen, pero hoy tenemos herramientas como esas, satélites que miden a nivel de píxel de 100 kilómetros la atracción gravitatoria de la Tierra, y si la atracción gravitatoria de la Tierra cambia mucho es porque perdió masa o ganó masa. ¿Por qué puede ganar o perder masa? Fundamentalmente por el agua. Así es como se midió ese déficit de agua en India. Hermana de esa situación es la de la parte seca de las grandes planicies de Norteamérica, especialmente en Estados Unidos. Allí tuvo su revolución el sistema de riego de pivote central, y eso permitió llevar la frontera agrícola hacia isoyetas que serían peligrosas para nosotros en el secano, a fuerza de una densidad altísima de pivotes centrales. Bueno, ahí también ven unas manchitas rojas que muestran que desde 1950, cuando empieza realmente a expandirse el riego por pivote central, al 2015, las manchas rojas más oscuras, el nivel de los acuíferos bajó más de 50 metros. Bien. Esto no solo ha puesto en jaque a la producción, porque bombear agua de 50 metros de mayor profundidad implica costos mucho más grandes, en algunos casos directamente el agua no está más disponible, sino que también ha tenido impactos ambientales grandes. Se han secado humedales, sistemas de ríos alimentados por aguas subterráneas dejaron de fluir, y esto plantea un problema muy serio en toda esa zona del Midwest de Estados Unidos. Bien, ¿cómo estamos por casa? Bueno, parecería que el remolino de la bañadera por este lado gira para el otro lado. Nuestros sistemas de secano, predominantemente de secano, es mínimo el riego para la agricultura de granos en nuestro país, nos están mostrando excesos de agua que no veíamos antes. Ahí elegí un foco agrícola importante, que es el de Bandera, dentro de lo que es el Chaco Seco argentino. Y en esos mapitas pueden ver las zonas que se han inundado en distintos momentos de la historia reciente. Entonces, por ejemplo, en los 90 veíamos que se inundaban los cauces actuales y a lo mejor abandonados del río Salado, y eran las zonas más bajas del paisaje las que mostraban agua en superficie. A partir de 2010 en adelante, y especialmente en 2015-16, empezamos a ver que sin que se inunden los valles de los ríos, se inundaban lotes enteros de las zonas altas del paisaje. Esta es una región súper plana, claro, y semiárida. Lo último que hubiésemos esperado acá es ver inundación. Sin embargo, en los últimos años, especialmente en la última campaña y la anterior, vimos fenómenos de anegamiento jamás vistos por nadie vivo en esa zona, y sugieren otras fuentes de datos jamás vistos en los últimos 100 años, por lo menos. Y con un patrón muy interesante, en el sentido de que aquellas áreas con más agricultura son las que se inundan primero, a veces hasta pueden dibujarse lotes con más historia agrícola por ser los primeros que se inundan. Lo que estamos viendo es que desde abajo hacia arriba, el incremento de la recarga de napas en esos sistemas nos trae el agua a la superficie. En este caso, con muchísimas sales, lo cual es un problema. Entonces, problema ambiental en esta zona o en estas grandes llanuras, el exceso de agua, mucho más que el déficit. En algunos lugares aparecen cosas bizarras, pero que de alguna manera hablan de la novedad de esta condición de exceso hídrico, como es el caso del Río Nuevo, que tenemos acá muy cerca de donde les hablo, en San Luis, que es un proceso de erosión que crece desde abajo hacia arriba por el agua subterránea, un proceso que se conoce como sapping, que ha creado toda una red de ríos que está en crecimiento. Aún en las últimas campañas, que fueron relativamente secas, vemos que sigue creciendo el área de humedales en esta zona, y que está relacionada, creemos, fuertemente al avance agrícola en esto que fue originalmente una mezcla de pastizal y bosque de caldén. Los ríos y los valles estos nos muestran los sedimentos, que esto pasa por primera vez no en cientos de años, sino en miles de años. Bien, de nuevo el exceso hídrico, y ahora nos vamos a meter en un análisis un poco más complejo, pero que nos permite entender mejor qué es lo que pasa detrás de este problema de excesos hídricos o de qué mecanismos están interviniendo, y son datos de un trabajo que lideró Marcelo Noceto en nuestro grupo, para el oeste de la provincia de Buenos Aires. Lo que les quiero mostrar acá es cómo es a lo largo del año la curva de verdor de tambos contra campos agrícolas. Esto es para la zona de Trenquelauquen, les repito, es oeste bonaerense.
Esa curva de índice verde muestra cómo es la estacionalidad. La integral de esa curva nos da una idea de la actividad de la vegetación a lo largo del año total. Con esas curvas podemos estimar cuánta agua se está consumiendo por transpiración, cuánta agua están consumiendo las plantas. Entonces, en la primera figura, la de izquierda, se comparan los sistemas productivos puros, enteros, perdón, completos, con todos los componentes que tengan, tambos y agricultura de granos. Fíjense que los tambos usan 850 milímetros como transpiración, la agricultura de granos solamente 720. El otro gráfico, el de la derecha, lo que nos muestra es cómo se comportan ahora coberturas puras, lotes puros de pastura. Ahora cuando vemos la pastura sola, pasturas de alfalfa con gramíneas, vemos que los valores son mucho más grandes, 180 milímetros, en parte porque están subsidiadas por el agua que se acumuló en la parte agrícola de la rotación, mientras que si nos vamos a cultivos simples, 680 milímetros, 780 si hablamos de cultivo doble, trigo, soja en este caso. Como ven, el consumo de agua es muy diferente según las opciones de uso que tengamos. La otra cosa que es importante destacar es que estos excesos hídricos tienen que ver, en primer lugar, con cuánta agua consumen en tiempo real las plantas, pero también con cuán profundo pueden ir a buscar agua que se haya acumulado en momentos pasados. En ese sentido, es útil simular estas coberturas y la simulación que llevó adelante Marcelo con el resto del grupo, lo que nos mostró fue que desde los 70 hasta el presente, si simulamos los niveles de napa bajo el escenario de campo agrícola, con cultivo simple o cultivo doble o con tambo, y si tenemos en cuenta algo que es muy importante, que es que la profundidad de raíces de las pasturas es fácilmente alcanza los 5 o 6 metros, mientras que los cultivos se limitan por lo general a 2 metros de profundidad, cultivos agrícolas. Si tenemos en cuenta esta importante diferencia, al simular los niveles freáticos bajo esos dos escenarios, una simulación súper simple esta, encontramos que la freática puede alcanzar la superficie y provocar anegamientos como los que ven ahí en las fotos, en bastantes oportunidades. Por ejemplo, 86, 87, que fueron años de conocido anegamiento en el oeste bonaerense, de nuevo en 2001 o 2002. Bajo la cubierta de tambo, esto no pasa. Básicamente no pasa porque la profundidad grande de raíces lo que permite es vaciar el balde en los años secos. De modo tal que en los años de excesos hídricos, en los que llueve más de lo que se puede evapotranspirar, tenemos un balde mucho más vacío en el que podemos alojar ese exceso, evitando el ascenso hasta la superficie. Bien, entonces, sobra agua en estos sistemas y quisiera terminar de hablar del agua con esta imagen tomada por un dron en el sudoeste de la provincia de Córdoba, en donde se ve que la dificultad que tuvo la fertilizadora para entrar a fertilizar ese cultivo se traduce en una diferencia de verdor fenomenal. Diferencia de verdor también se traduce en diferencias de consumo de agua. Esa agricultura tan justita en el uso de nutrientes posiblemente está también limitando el consumo de agua. Definitivamente la soja no va a ver esa limitación por nitrógeno, pero por ejemplo, muchos de nuestros cultivos de cobertura o de servicios, que incluso tienen el propósito en algunos casos de deprimir napas, de consumir agua, si están limitados por nitrógeno, van a poder hacer mucho menos trabajo. Podemos fertilizar, podemos tener cultivos de servicio mixtos con leguminosas, eso es otra historia. Pero pocos nutrientes en el suelo, poca fertilización, exceso hídrico. Vamos a la cuestión de los herbicidas ahora. Esto los colegas de APRESID lo conocen mejor que nadie, vienen siguiendo este problema de las malezas resistentes a herbicida antes que muchos otros productores en el país y en el resto del continente, y saben que se ha transformado en una pesadilla y de hecho en la lista de los problemas más graves de la agricultura de nuestro país de granos aparecen las malezas resistentes como uno de los problemas favoritos. Ahora, ¿qué es lo que está atrás de esto? Bueno, una historia de aplicación de herbicidas creciente. Esa flecha blanca horizontal es lo que podríamos llamar en nuestro idioma propio un changüí. Es un verdadero changüí que le dio el uso masivo de glifosato a la evolución de malezas que pueden resistir a ese producto. ¿Y qué pasa?
Nosotros estamos suprimiendo actividad de la vegetación en momentos en donde perfectamente puede ocurrir. Eso exige un martillazo permanente a las plantas que quieren intentar usar ese nicho que estamos dejando vacante, vacío. Bueno, eso funcionó por un tiempo, pero las oportunidades para que aparezcan malezas resistentes se generaron por doquier, de la misma manera que se generó ese exceso hídrico, por no usar agua cuando podía utilizarse. Como ven, son problemas que tienen una vinculación. No voy a entrar en detalles respecto a esto, pero sí lo que quiero decirles es que Argentina es campeona por goleada en el uso de herbicidas en el mundo, como es campeona por el poco uso de fertilizantes. Y esto ha llevado a muchas discusiones, algunas científicas y otras que ocurren en el terreno del común de la sociedad. Desde la ciencia lo que estamos aprendiendo es que estamos encontrando niveles de AMPA, que es un producto de la degradación del glifosato, y de glifosato de los más altos que se ven en el mundo, tanto en el aire como en la lluvia, como en el agua, de cursos de agua, como en los sedimentos de cursos de agua. Definitivamente podemos decir que somos campeones en eso. Y a la vez, no necesariamente ilustrado por este tipo de información científica, crece el descrédito a la agricultura y a su impacto sobre la gente, especialmente en los pueblos de la llanura agrícola, en donde cuando el conflicto es muy serio, solamente se puede salir a pulverizar con guardaespaldas. Bien, esta es una fuente de conflictividad fenomenal. Para recalcar esto que les planteo, ahí empiezan a aparecer los países con los que nos vamos a comparar en el resto de la charla. Eh, Como ven, Argentina está primero y lo que ven en esa parte amarilla de la tabla es la cantidad de herbicida que estamos usando por tonelada producida. Lo mismo para la cantidad de insecticida, el nitrógeno y el fósforo aplicado. La parte verde lo muestra pero por unidad de superficie, donde agregamos también cuánto se riega. Argentina es, junto con Nigeria en esa lista, de los países que menos fertilizan. Estados Unidos y Francia fertilizan con muy poco fósforo hoy, pero en realidad lo hacen porque se están beneficiando del fósforo en total exceso que aplicaron décadas atrás. Pero si nos vamos a países que están arremetiendo fuerte en tiempos más recientes, vemos que se usa mucho más fósforo. Miren China, miren incluso Brasil. Por la otra punta tenemos el herbicida. Nuestro consumo de herbicida por tonelada producida se acerca al 4 por respecto a Estados Unidos. Al 3 por si miramos por unidad de superficie. Bien. Otro impacto ambiental que tiene mucha repercusión en la sociedad es el de la pérdida de hábitat natural. ¿Por qué ocurre? Porque todavía puede ocurrir, porque todavía hay hábitats naturales en los que es posible hacer agricultura, de secano incluso. El mapa global es un mapa bastante reciente que lo que muestra es dónde se pierden bosques en el mundo y las causas por las que se pierden. El verde, por ejemplo, es que se pierde bosque simplemente porque se cosecha dentro de un ciclo de producción forestal y vuelve a crecer. El marrón representa fuegos, un pedazo enorme de los bosques del mundo se han perdido por fuegos. Esto va de 2000 a 2015. Y lo rojo, que nos toca a nosotros, son bosques que se pierden por el avance de cultivo de commodities. En el caso del sudeste de Asia, eso es palma aceitera sobre todo. En el caso de Sudamérica, eso es principalmente soja. Bien, la figura de abajo lo que muestra es para lugares muy parecidos a nuestro Chaco, como, hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Perfecto, bien, bárbaro. Bueno, en lugares, perdón, en lugares parecidos a nuestro Chaco, ¿cómo ha avanzado la fracción del territorio que se dedica a agricultura? Hay un hermano del Chaco que es India-Pakistán, en condiciones climáticas, de suelos incluso muy parecidas e históricamente una vegetación parecida a nuestro Chaco, pero que ya para 1950 tenía un 80% del área cubierta por cultivos. La población es enormemente más alta que la nuestra. Pero si se fijan, abajo están todos los otros chacos del mundo, el que tenemos en África, el que tenemos en Australia, el de Norteamérica, que es el mezquite que está repartido entre México y Texas, y esos se estabilizan en una fracción agrícola que ronda entre el 3 y el
15%, excepto el Chaco nuestro, que incluye al paraguayo y a la fracción paraguaya y boliviana del Chaco, donde para el 2000, que es cuando termino ahí el análisis, ya estaba cerca del 20% y sigue subiendo. Ese avance de la frontera agrícola es cuestionado por muchas razones. Para producir grano exportable, estamos avanzando sobre territorio que alberga, por ejemplo, fauna. En alguna de ellas es emblemático, muy valorada por la sociedad, incluso sociedad urbana que nunca la va a ver en vivo y en directo, pero que la considera un valor importante. La presión urbana fundamentalmente llevó a que se cree la ley de bosques y esa ley se reglamentó en todas las provincias argentinas, casi todas las provincias argentinas. Ahí pueden ver cómo se manifiesta en la eh, elección de áreas que son rojas, que no se pueden tocar, amarillas, donde el bosque se tiene que mantener y usar con prácticas amigables, digamos, la cubierta de bosque, y finalmente en verde aquellas que pueden deforestarse. Eh, este es el primer round de la ley de bosques. Esto va a seguir y se va a seguir discutiendo cómo se pinta cada pedazo de territorio. Como ejemplo, en San Luis, la zona que les mostraba de los ríos nuevos tenía gran parte de sus bosques pintados de verde y después de esa crisis de erosión se pintaron de rojo. También en una parte de bosques del país, ahí pueden ver en esos circulitos el este de la provincia de Salta, eh, se encuentra el lugar de residencia de más o menos tiempo de muchos pueblos originarios, y eso también es algo que la sociedad hoy mira con mucha atención. En esa gráfica está la ubicación de alguna comunidad originaria y se muestran radios distintos que tienen que ver con la distancia a la que se aleja la gente del centro de la comunidad para obtener agua, leña, o en la otra punta, las distancias más largas para pescar. Si se fijan, cuando consideramos los radios más grandes, esas comunidades están haciendo una ocupación casi exhaustiva también de ese pedazo de la provincia de Salta que tiene algunas partes verdes y otras partes amarillas en su mapa. Ahí hay un conflicto también. De nuevo, la ciencia y la sociedad. La ciencia nos muestra que, por ejemplo, en llanura pampeana, un lugar que desde la conservación muchos ciudadanos dan por perdido, hay vida silvestre, pero hemos perdido muchas especies, hemos generado un cambio en la diversidad de vertebrados y invertebrados fenomenal. Y por otro lado, la sociedad reclamando que ese espacio natural se cuida. Bien. Entonces, vamos a la lista de los 4 problemas ambientales favoritos de nuestra llanura agrícola. El exceso de agua, el altísimo uso de herbicidas, el déficit de nutrientes y la pérdida exhaustiva de hábitat. Y acá me voy a aventurar a dar una explicación que es provisoria y que está sujeta a crítica, y que va a ser bastante dura, pero la tomo como punto de partida para reflexionar qué agricultura queremos. Lo que está detrás del exceso de agua y del altísimo uso de herbicidas es una agricultura que lo que busca es no usar a full los recursos, usar un poco menos de lo que hay para estar segura. Buenísimo, si hay 900 milímetros, usemos 700, que sabemos que lo vamos a tener siempre. ¿Cómo lo logramos? Bueno, a fuerza de herbicida. Eso nos da seguridad, no nos va a faltar el agua casi nunca, pero nos va a sobrar. Y ese sobrante de agua nos está trayendo problemas. Llamo a eso el problema del nicho vacío. Hemos creado un montón de recursos vacantes y ese nicho vacío nos trae problemas. Aparte, los nichos vacíos no se pueden guardar para siempre. Alguien termina ocupándolo. Las malezas resistentes nos dan ese cachetazo en la cara. La otra cara de esta agricultura que está detrás es la de la minería, que la podríamos llamar el extractivismo, le podemos poner muchos nombres, pero es la búsqueda de rendimiento y de producción con un sistema extractivo. Eso está claramente visualizado con el cucharón de fósforo que les mostré recién, y también por la preferencia de avanzar sobre nuevos hábitats o sobre nuevas superficies, de expandirse más que intensificarse. Y ahora me voy a aventurar un poco más y voy a ser, insisto, muy duro con esto, pero mi sensación es que lo que está atrás de esas dos cosas es un esquema de producción que se va por el lado de la mezquindad. Con la mezquindad hablo de algo, de un síndrome muy grande, que no es solo un síndrome de los sistemas productivos. Me animaría a decir que es una aproximación que tiene toda nuestra sociedad
a lo que hace con su tierra agrícola. Un sistema extractivo de relativamente baja inversión que apuesta más a esa minería y a esa producción mediana pero segura que a una producción más alta y que reponga los recursos que utiliza. Bien, vamos a ver cómo estamos de tiempo. No me quiero extender mucho más, así que esta parte la vamos a pasar. Y bueno, la pregunta que yo me hago y que me parece que nos hacemos muchos es, ¿cómo es que somos tan distintos en estas improntas ambientales? ¿Qué es lo que nos lleva a este esquema de producción de algún modo mezquino? Después lo voy a desarrollar un poco más a lo de mezquindad en oposición a la opulencia que vemos en países que fertilizan o riegan mucho. Una de las cosas que es interesante y que es propia de países agroexportadores, con una historia de siglos de agroexportador como el nuestro, es el balance entre subsidios y gravámenes. Bueno, en la figura de arriba lo que ven es cómo ordena la OECD según los subsidios, que son en realidad lo que más preocupa. OECD, la organización de los estados más desarrollados del mundo y más poderosos, cómo ordenan a los sistemas agrícolas según el grado de subsidio que tienen. Entonces, Islandia, por ejemplo, está en una punta, tiene un subsidio muy alto medido de esta forma. ¿Qué porcentaje del ingreso bruto de las empresas agrícolas es subsidios que da el gobierno en alguna de sus caras? Puede ser nacional, municipal, etc. Entonces, en esos lugares, Noruega, Suiza, Islandia, el 70-60% del ingreso, el 60 más bien, del ingreso bruto es subsidios. Vamos a Rusia, andamos por un 15. Al final aparece Vietnam con un valor negativo y Nueva Zelanda con un valor que es positivo pero que es muy discutible. En general yo diría que Nueva Zelanda el balance es negativo. Si lo comparamos con la Argentina, que no está en esa figura, pero aprovechando un trabajo de Lema y Gallagher, que resume esto, les puedo mostrar dónde caemos. Tenemos un 20% negativo. Es decir, que de lo que ingresa, un 20% se entrega al sistema fiscal. Esto se puede calcular de montones de formas y es producto de enorme debate. Yo no soy economista, pero simplemente lo que quiero destacar es que somos un caso extremo en el mundo en el grado de gravamen que tiene nuestra agricultura. Bien, entonces ahora me gustaría, ya vimos los problemas ambientales, vimos esa paradoja de la agricultura que se vuelve invisible pero que ocupa mucho en lo territorial y en lo ambiental. Y quisiera que nos ubiquemos en este espacio. Este espacio que les muestro tiene un eje X, que es cuánta mano de obra demanda la agricultura. Vamos de agriculturas muy manuales a agriculturas muy automáticas. El eje Y, el eje vertical, lo que nos muestra es agriculturas con mucho gravamen y agriculturas con mucho subsidio. Perdón. Bien. Presumiblemente, un siglo y medio atrás, casi todas las agriculturas del mundo caían donde está ese círculo rojo. Alrededor de un humano por tonelada de grano producido. Eso era lo que necesitábamos de trabajo para producir en casi todos lados. En algunos lugares un poco más, un poco menos. La mayor parte de la agricultura del mundo tenía gravámenes, pequeños gravámenes que eran los que permitían funcionar a un Estado en un mundo donde el 90% del Producto Bruto era agrícola. ¿De dónde iba a sacar un Estado de dinero si no era de la agricultura? Ahora, con el avance de los tiempos, parecería que hubo una dispersión hacia estos distintos esquemas, los que yo llamaría de tipo 1, que mantuvieron una mano de obra muy intensiva, pero pasaron de gravar a la agricultura a subsidiarla, porque ya el resto de la economía les permitía subsidiar esa agricultura y asegurarse que sea más productiva, que reciba apoyo para llegar a la máxima productividad. Otros siguieron el mismo camino de subsidiar la agricultura, pero entraron de lleno en el camino de la automatización. En nuestro caso, nada más que en nuestro caso, nos fuimos hacia un gravamen posible de obtener ahora, mucho más grande, en una economía agroexportadora. En ese espacio que les mostré, acá caen los jugadores que quiero comparar. China, por tonelada de grano producido, está aportando subsidios $268. India, con todas las limitaciones de esas economías, aporta $147 por tonelada producida. 0,5 humanos por tonelada producida. India, 1,47 humanos por tonelada producida trabajan en el agro. En esos países todavía la mayor parte de la población está cultivando.
tenemos a Nigeria, que se aproxima a lo que fue ese mundo antiguo del que les hablaba, de subsistencia, y ahí tenemos a las potencias agrícolas súper subsidiadas, como Francia y Estados Unidos, y nosotros, muy automáticos y con gravámenes muy altos. Nueva Zelanda, con una producción predominantemente lechera, tiene mucho más trabajadores por tonelada de producto producido, pero tiene gravámenes también. Y en ese espacio les quiero mostrar ahora cómo cae esta rosa de los vientos de los impactos ambientales. El norte de esa rosa es la producción. Va en una escala relativa del 0 al 1. Luego tenemos el uso de herbicida, en el que ven ustedes, somos campeones. Luego tenemos los insecticidas, en donde es campeón China. Luego tenemos los nutrientes, en donde estamos secundando a Nigeria, pero con niveles bajísimos de fertilización. Luego el riego, donde es campeón India, un país mucho más semiárido que China, perdón, riega mucho más, disculpen. Y Brasil, que puede resultarles sospechoso a algunos que caiga ahí en el medio. En realidad Brasil lo que ocurre es que es una mezcla de Nigeria y de Argentina, en el sentido que hay sistemas muy parecidos a los nuestros, extensivos, pero también hay todavía una fracción grande de la superficie que se está llevando a la producción con productores mucho más pequeños y mucho menos tecnificados. Bien. ¿Qué podemos hacer con esto? Primera cosa, entonces, dejo picando la idea de que la aproximación a la economía agroexportadora nos ha llevado a esta mezquindad en donde la sociedad quiere que esa agricultura sea la gallina de los huevos de oro, le pide mucha renta y la agricultura, bajo esas reglas, elige jugar bajando costos, minimizando inversión, todo lo que se pueda, y apelando sobre todo a la expansión horizontal e incluso a la integración horizontal. Y en ese plantear esta dicotomía mezquindad-opulencia. ¿Cómo es que llegamos a perfiles productivos? ¿Cuáles son los contextos que los generan? ¿Cómo es eso de la mezquindad? Bueno, la estrategia de la mezquindad es minimizar costos, estabilizar márgenes, crecer en escala y apostar a una integración horizontal. Pero están primero en la minimización de costos. El uso de recursos externos la trato de tener lo más baja posible. Los pilares de esa producción, que es lo que nos permite tener ese target más chico de consumo sin que se nos metan en el medio enemigos como las malezas a robarnos, y la minería de suelo. En la opulencia el camino es distinto. Ahí lo que busco es maximizar y estabilizar el ingreso. Mucho fertilizante y mucho riego me aseguran tener una producción alta y estable. ¿Cómo son las actividades de manejo? Bueno, en general parecería que los sistemas van en el avance de escala y en la intensificación, en el caso de los opulentos, a una menor complejidad, a una apuesta de baja complejidad. Lo mismo para los sistemas mezquinos. ¿Cómo es la productividad que se logra? Bueno, en nuestro caso media en la mezquindad, con menor estabilidad que lo que se logra con la opulencia, pero una estabilidad que la podemos garantizar en niveles medios gracias a ese target más bajo de demanda de recursos de la naturaleza, como la lluvia. ¿En qué contexto uno creería que la mezquindad se favorece? Bueno, primero, cuando hay mucha disponibilidad de tierra, todavía hay una frontera agrícola en expansión, en oposición con las circunstancias que llevan a la opulencia, que es que uno quiere intensificar, hay limitación en la tierra disponible. El contexto económico también es muy distinto. Las economías de base agroexportadora con mucha más facilidad van a entrar en este camino de la mezquindad. Las economías opulentas que vemos hoy, en realidad lo que ven en la agricultura es una base de seguridad alimentaria, caso de India o China, o una base de poderío alimentario, caso de Estados Unidos o Francia. Y bueno, definitivamente lo que está atrás de eso es ese contexto de relación de la economía con la agricultura, del resto de la economía con la agricultura, de gravamen o subsidio.
¿Qué termina pasándole al ambiente en un escenario y otro? Y le pasan cosas muy distintas. Desde la hidrología, en un caso nos sobra agua, en el caso de la mezquindad. Hacemos un uso subóptimo de la lluvia, tenemos más anegamiento, incluso salinización. En la opulencia, todo lo contrario, sobreexplotamos ríos, acuíferos y destruimos ecosistemas acuáticos. La erosión, bueno, en un sistema mezquino, donde apostamos a menos cultivos al año, vamos a tener menor cobertura y tenemos más riesgo de erosión. Los sistemas opulentos apretan más cultivos en el año, o tienen cultivos de ciclos más largos o de intensidad mayor, con mayor producción de biomasa, pueden dejar mucho más cobertura remanente. Pero ojo, en el caso de India y de China en parte, la demanda de biomasa es tan grande, se usa como combustible, por ejemplo, el rastrojo, que la biomasa termina siendo muy baja también y la erosión es un problema. Para la materia orgánica, y bueno, algo parecido a lo que pasa con la erosión. Si vamos por ese camino de la mezquindad, el aporte va a ser bajo. Mayor va a ser en los sistemas opulentos, mientras no nos apropiemos de mucha biomasa extra de rastrojo. Fósforo, baja fertilización y minería, lo que les mostré, alta fertilización y contaminación en el caso de los sistemas opulentos. Nitrógeno lo mismo, pero agregaría que un incentivo muy grande en los sistemas mezquinos por irnos hacia la fijación biológica, lo cual está bueno, es una buena decisión y un buen camino, pero también puede tener algunas limitaciones a la hora de generar residuos y biomasa de cobertura. Algo que importa mucho desde lo ambiental, que es las emisiones de gases invernaderos, ya no es un problema de impacto ambiental local, sino la contribución que hacen al problema global del cambio climático, los cultivos. Nuestros sistemas van a emitir menos CO2, los mezquinos, porque tienen bajo costo energético, pero sí tienen, por el otro lado, la posibilidad de perder mucha materia orgánica, porque no la están renovando a las tasas que uno esperaría con un sistema opulento. Entonces, por un lado tienen una ventaja, pero por otro lado tienen esa desventaja enorme que en muchos de nuestros territorios de molisoles con mucha materia orgánica ha sido una fuente de emisión importante. Un nivel medio de emisiones de dióxido de nitrógeno, perdón, de óxido nitroso y bajo de metano. En el caso de las agriculturas opulentas, la sobrefertilización es un problemón por las emisiones de nitroso, y en el caso de las agriculturas opulentas de arroz, el metano es muy importante. Ejemplos de los sistemas mezquinos, nuestra producción de granos en gran parte de Argentina, el este de Bolivia, parte de lo que está haciéndose en Uruguay con la producción de granos, y ejemplos opulentos, ya los he mencionado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me parece que es un tiempo de revisión de nuestra agricultura y definitivamente intensificar parece atractivo para salir de esa mezquindad y lograr niveles de producción mayores a los que tenemos hoy. Eh, ¿Cómo hacerlo? Llevándonos mejor con el ambiente también. Bueno, la intensificación ecológica es algo que plantean un montón de personas. Me olvidé de decir que atrás de toda esta presentación están mis colegas Sebastián Aguiar, Lucas Garibaldi y Gervasio Piñeiro, con los que discutimos mucho de estas cosas. Y Lucas Garibaldi es el que me ayudó a transitar esta discusión de la intensificación ecológica. Tal vez lo más importante que debería decirles es que el camino que tenemos que hacer nosotros va a ser muy distinto al que tenga que hacer alguien que llega a estos problemas desde la opulencia. Desde la mezquindad tenemos problemas muy diferentes. Y los que tenemos son aumentar la productividad pasando insumos externos por componentes internos. En realidad, los insumos externos que usamos son relativamente bajos. Entonces, tenemos mucho por ganar agilizando la dinámica de los componentes internos del sistema. Por ejemplo, más fijación biológica para ofrecer nutrientes. El uso de recursos externos se puede mantener bajo y los pilares de la producción pasarían a ser ahora mucho más que antes la biodiversidad a distintas escalas. Desde la diversidad dentro del lote en una campaña con los cultivos de servicios acompañando al cultivo principal, la diversidad de inóculos que estemos usando, hasta una diversidad que se puede ver a escalas mayores, como parches de vegetación natural dentro de los paisajes, zonas de humedal donde los rendimientos son generalmente bajos, que se empiezan a proteger. Pero hay un problema con esto. La complejidad de manejo se vuelve alta. Para llevar esto adelante vamos a necesitar aprender, pero también tener muchos más profesionales capaces de llevar la producción lote a lote.
La productividad puede ser mucho más alta que la que tenemos hoy y mucho más estable, pero va a ser mucho más trabajo técnico que el que tenemos hoy. ¿Qué contexto puede favorecer esto, esta intensificación ecológica? Hay uno que ya lo está favoreciendo y es que la degradación de tierras, la necesidad de recuperar tierras que van perdiendo productividad, aparece, pero no tenemos mucho que invertir. No vamos a hacer canales como en Holanda para evacuar el agua. No lo podemos pagar, no lo paga nuestra agricultura. Tenemos que ingeniárnoslas para restaurar la productividad de las tierras a muy bajo costo. Ese es el contexto en el cual puede ocurrir esta intensificación ecológica. Tenemos un contexto económico especial, una demanda global y también local de productos que tengan menor impacto en el ambiente. Y fiscalmente, yo sé que para muchos esta es una pregunta del millón, ¿qué tenemos que hacer? No tengo la menor idea. Pero no me parece que pasa primero que nada por la cuestión de gravamen y subsidios, sino más bien por otra cosa, y es, aún con gravamen, cómo redistribuimos la renta agrícola para que parte de esa renta pueda fluir a cosas que hoy no son rentables, pero en un largo plazo seguro lo serán. Los mecanismos pueden ser muchísimos, hay gente que estudia específicamente estas posibilidades, pero tenemos que salir de la pulseada gravamen subsidio o de gravamen más grande o más chico y empezar a pensar más ingeniosamente en cómo parte de esos gravámenes nos asisten a tener una agricultura mejor. Bien, vamos a terminar. Ya sé que se está haciendo largo, vamos para unos 50 minutos, pero ya termino. Desde el punto de vista de la hidrología, una intensificación ecológica nos puede ayudar a regular la hidrología. Y de nuevo, esto va desde lo que pasa dentro de un lote, con una elección flexible de cultivos de servicio que usan más o menos agua o se bancan más o menos áreas anegadas, a un diseño del paisaje, en donde humedales que nos están dando 1.500 kilos de soja con suerte, dejen de estar bajo una agricultura que no nos sirve y pasen a dar el servicio de consumir agua y de regular la hidrología, por ejemplo. En el caso de las emisiones, eh, podemos aspirar definitivamente a un programa de secuestro de carbono en tierras agrícolas bajo un escenario de intensificación ecológica. En una agricultura incierta, ni hablar con la emergencia de COVID actualmente, no sabemos muy bien qué hacer. Lo que siempre podemos hacer a un relativo bajo costo es empezar a almacenar carbono en nuestros suelos. Eh, Ahí hay mucho por hacer y hay mucho ganar en muchos ángulos de la intensificación ecológica, la productividad, la regulación hidrológica y el incremento de la materia orgánica en los suelos. Hay iniciativas de todo tipo que van en la dirección de la intensificación ecológica, algunas muy explícitamente, como el Cover Crop Coaching en Estados Unidos, otras no son explícitamente de intensificación ecológica, pero están generando el terreno regulatorio y de discusión o de debate ideal para ir en esa dirección, como son los planes de uso y manejo de suelos del Uruguay, como acciones de ONGs, no solo de gobiernos, como la Unión Europea con la Asociación Europea para la Agroecología, o retribuciones por buenas prácticas, que es algo que se está ensayando en Argentina y creo que la provincia de Córdoba está liderando a nivel de lo que se hace en el país. Entonces, podemos ir en esa dirección. Dicho esto, voy a cerrar con una conclusión bastante abierta. Lo primero que les quiero decir es que a mi modo de ver el sector, quiero o no, está a cargo de una fracción fenomenal de la superficie y de los procesos ecológicos del territorio argentino. Guste o no, los agricultores tienen eso a cargo. El planteo mezquino de la sociedad hacia la agricultura y de los agricultores hacia los campos y cultivos evitó algunos problemas ambientales que son clásicos en el resto del mundo, pero nos trajo otros. Generó una agricultura que ante los estímulos externos de más demanda y de mejor precio del grano prioriza la expansión por sobre la intensificación. Eso nos trae problemas también. Comprender los impactos ambientales, las brechas productivas, es tan importante como entender por qué llegamos a esta agricultura. Eso es una tarea de la ciencia, de la tecnología, pero también de la política. Tenemos que integrar en lo que hoy se llama transdisciplina este tipo de preguntas para llegar a soluciones mejores. Lo ambiental en general es el punto, yo diría, de desencuentro hoy entre los ciudadanos que están cada vez más distantes del campo, como les mostré al principio, y los agricultores que son cada vez menos visibles, pero probablemente más sospechosos.
¿Cómo volvemos a conectarnos? Solamente podemos diseñar mejores sistemas agrícolas si hacemos explícitos los lazos que conectan a ambas partes de la sociedad. Eso no está fluyendo lo bien que debería, si bien organizaciones como Presida ayudan en esa dimensión, pero para eso necesitamos comunicación y discusión que se apoye en evidencia. De ambos lados tenemos que abrazar la evidencia como punto de partida para discutir. Bueno, con eso termino. Voy a volver a poner mi cámara. eh, y bueno, les agradezco mucho por estar en la charla, los que aguantaron hasta el final, y me pueden contactar y podemos discutir todo lo que ustedes quieran. Esteban, bueno, la verdad que impecable, muy, muy claro. Yo lo que quiero hacer, te lo propongo ahora, a ver si nos animamos. Yo sé que no tienen el chat habilitado, me gustaría habilitárselos los últimos 2 minutos de la reunión porque acá faltan los aplausos o falta los agradecimientos, entonces me parece una buena manera de retribuirte tu tiempo y tu presentación. Y me animaría ahora, si les parece, dentro de la sección de preguntas y respuestas, si quieren ir pidiendo, me ponen la palabra pido, y de acuerdo obviamente a la cantidad de pidos que tenemos, intentamos abrir el micrófono para que haya un poquitito más de diálogo entre personas y no quede tan robot. No sé si te parece bien, Esteban. Buenísimo, buenísimo. Sí. Dale. Bueno, vamos a empezar a abrir los micrófonos. Denme un segundito que esto los tengo que ir buscando. Vamos con el primer pido de José Luis Tedesco. Dame un segundito, José Luis, que te estoy buscando. Ahí tenés abierto el micrófono, José Luis. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias Esteban por tu presentación, la verdad que impecable. Y bueno, te quería preguntar si es que, porque yo te escuchaba recién atentamente y de golpe, bueno, yo creo que por un lado la agricultura, no te digo que sea una generalidad, pero ha venido cambiando y por ahí ya ese modelo de mezquindad que vos mencionabas probablemente esté mirando hacia otro lado, por lo menos una porción del sistema agrícola o de los productores argentinos. Eso por un lado. Y la otra cuestión es que en algún punto a mí me parece que la sociedad, cuando impone tantos gravámenes a un sistema agropecuario, en definitiva termina atentando contra la sustentabilidad de todo, no solamente del agroecosistema, sino con las consecuencias de ese agroecosistema. La pregunta sería, Esteban, ¿cómo se podría generar o cómo ves vos, de alguna manera, un círculo virtuoso, es decir, de tal manera de que hoy la carga, como te decía antes, la carga fiscal o esta cuestión de la presión que se ejerce sobre los recursos viene precisamente de la sociedad, ¿no? Entonces, del Estado en este caso, pero quiero decir, representando a la sociedad. Entonces, ¿cómo ves vos revertir esto y convertirlo en un círculo virtuoso, ¿no? Que al mismo tiempo logremos sustentabilidad, que no haya esta tan alta presión sobre los recursos? Porque está la respuesta fácil, es decir, sacar gravamen, que es la respuesta más fácil. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que ir a eso porque si no, no vamos a ser sustentables. Ahora, ¿cómo ves vos poder, de alguna manera, desentrañar toda esta trama que tan bien describiste para lograr sustentabilidad y generar un círculo virtuoso? Gracias. Gracias, José Luis. Muy buenas las dos preguntas. Empiezo con la segunda. Yo no puedo hacer una recomendación de una especie de hoja de ruta política para esto, pero sí creo que diagnosticando mejor cómo estamos, cómo llegamos a donde estamos y cómo reaccionaríamos como sistema a distintas políticas, podemos sentarnos a discutir con más claridad. Por ejemplo, hagamos un escenario simple, llevemos los gravámenes a la mitad o si quieren los eliminamos. ¿Cuál creemos que sería la reacción inmediata del sistema? A mí, si me paro desde el lado del alambrado del ambiente, una cosa que me asusta es que con una rentabilidad mayor
Si antes no me animaba a hacer soja en 500 milímetros, ahora sí voy a desmontar ese pedazo de bosque que todavía zafaba. O me voy a animar a ese humedal que es bastante pobre en productividad, pero que ahora vale la pena incorporar. ¿Por qué? Porque tomo esa renta extra para seguir con el camino de la extensión o expansión más que una intensificación sustentable a largo plazo. O cuánto de esa renta extra que tengo la voy a usar en fósforo y cuánta la voy a usar en desarrollar un campo en Chaco donde todavía tengo el fósforo que no saqué. Bien, no lo sé y tenemos que contestar eso para ir a la mesa a discutir con mucho mejor evidencia y con muchas mejores propuestas de políticas. A lo mejor parte de esos gravámenes queremos que se desvíen de vuelta al sector para hacer ciertas cosas, pero no otras. No lo sé. No tengo, de nuevo, no tengo la capacidad para discutir el diseño de políticas, pero sí lo que puedo decir es que nos tenemos que anticipar como el sector agrícola a decir, ok, yo quiero que me devuelvan una parte de eso porque quiero desarrollar este tipo de mejoras que van en el camino de la sustentabilidad y que se van a pagar solas en 10 o 20 años por una muchísima más alta productividad, por ejemplo. Entonces, propongo ese análisis interno de qué hacemos nosotros con la renta para después podernos sentar en la mesa a discutir cómo funcionamos dentro de un país que sabemos también que es agroexportador y que tiene siempre ese signo de querer vivir de esta gallina de los huevos de oro. Bien, primer pregunta, y seguro hay muchas más cosas que discutir acá y lo dejamos si quieren para otra vuelta. Respecto a lo que decís de que ese camino de la mezquindad retrocedió, me das pie, no mostré antes, pero que me parece que habla de lo que vos decís. Eso que ven ahí en la pantalla, yo creo que están viendo todos la pantalla. ¿Vos la ves, José Luis? Sí, se ve todo. Ya lo silencié, José Luis. Genial, genial, Sí, bárbaro, sí. bárbaro. Bueno, miren, esas son las dinámicas del verdor. Bajá tu micrófono, Cerrar el Ignacio. micrófono, José Luis. Ah, disculpen. Ahí está. Listo. Bueno, eso que ven ahí son las dinámicas del verdor. Hay otro micrófono abierto. No, no, es el de. Dame un segundo que. Aguanten un ratito que les muestro. Hola, hola. Ahí debería. Ahí está bien. Bueno, eso que ven ahí es la dinámica del verdor en 5 unidades, un cuadradito de 20 por 20 kilómetros, la dinámica del verdor en Pehuajó, Justiniano Pos en Córdoba, Villa Mercedes San Luis, Maseco, Bandera, que les mostré antes, y Lajitas. Ahora les voy a mostrar, eso es para el año 2000 y 2004. ¿Qué implicó el avance agrícola que yo llamo mezquino para el verdor estacional de esos lugares? Bueno, implicó un achicamiento de la actividad vegetal casi todo el año. Una pequeña ganancia en el corazón de la estación de crecimiento, que sería el verano, pero una pérdida en el otoño y en la primavera. Fíjense en Córdoba cómo desapareció esa joroba de la primavera. Fíjense cómo en Bandera hubo un retraso cada vez más grande del comienzo de la estación de crecimiento. Ese retraso es por cambios en los cultivos, pero también porque el monte brota antes y empieza a funcionar fuerte mucho antes que los cultivos de granos. Hubo una retracción entonces del consumo de agua y del consumo de recursos en general. Ahora, en los últimos 5 años hubo un rebote muy fuerte, por ejemplo, en Bandera. En Bandera se recuperó el verdor de primavera. No así el retraso del comienzo del crecimiento estival, que se mantuvo retrasado. Lajitas no mostró muchas diferencias. Lajitas, de hecho, exacerbó ese camino hacia el retraso de la estación de crecimiento. Pero lugares como Pehuajó, lugares como Pose y sobre todo Bandera mostraron un rebote, lo cual nos dice que con este ojo súper grosero y bruto, que no solo mira a productores de Apresil, mira a todos los que caen adentro de esos cuadrados de 20 por 20 kilómetros, que no son más que los productores típicos de cada lugar, hay en algunos casos una recuperación de actividad. Una parte de eso pueden ser malezas, puede ser, pero una parte importante es un cambio en el sistema agrícola. Hacer justicia con lo que decía José Luis, sí, hay muchos sistemas que están mostrando cambios. En muchas dimensiones, la aparición de los cultivos de servicio, la importancia que se le está dando en muchos lugares, también me da esperanza de que salimos de un camino
mezquino a uno de intensificación ecológica. Gracias, Esteban, y gracias, José Luis, por la pregunta. Gracias, José Luis, por la pregunta. Por favor, cerrame el micrófono, José Luis. Sí, excelente, muchas gracias, Esteban. Próximo pido es de César Belloso. Les voy pidiendo que por favor después de la pregunta dejen cerrado su micrófono, así no hay interrupciones. A ver ahí, César, si te escuchamos. Dos preguntas, o sea, una pregunta y una reflexión, si me permitís. La pregunta está, ¿por qué no están incorporadas en el análisis que hiciste las labranzas con su impacto en la huella ambiental? Bien. La verdad es que los cambios en la labranza no los veo como tan determinantes en los balances de gases invernaderos. A nivel global, ese número se ha discutido muchísimo y lo veo sí como una tecnología que fue clave para el desarrollo de este sistema de muy bajo costo y de relativamente bajos insumos, en hacerlo viable, sobre todo hacia condiciones de más aridez o de más sequedad, con un montón de virtudes, pero no necesariamente tan significativo en el balance del impacto invernadero de la agricultura. Es algo que se viene discutiendo mucho y afinando mucho la puntería en ese sentido en los últimos rounds de IPCC. En ese sentido, le veo una potencia muchísimo más grande a todo lo que viene de la mano de los cultivos de servicio y de la inyección de carbono a los suelos con más raíces. Y vuelvo a decir, destaco sí el papel fundamental que tuvo la siembra directa para el desarrollo de este sistema de muy bajo input que tenemos en nuestra llanura. Escucho la segunda, la reflexión, César. A ver si le abrimos de nuevo el micrófono. A ver ahí, César. Ahora te escuchamos, César. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Escucho, sí. Perfecto. Asociado a eso, las labranzas, y más allá de la discusión del impacto sobre los gases de efecto invernadero, es lógico que también tenga en muchos de los atributos que vos mencionaste en el análisis, en pérdida de humedad, en pérdida de nutrientes, como un factor importante, ¿no? O sea, yo supongo la labranza no solamente por lo que puedas medir por gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, y como un mensaje esperanzador, y en esto yo creo que APRESID tiene, y venimos hablando hace tiempo de esto, marcar la diferencia, porque se habla de siembra directa en una gran bolsa, y en realidad lo que hay es siembra directa como alternativa de labranza, o sea, hay de disco, reja o siembra directa, y en realidad lo que hay que hablar, y hay que a lo mejor buscar otro nombre para que no se confunda, es sistemas en siembra directa, y donde hoy en Argentina hay testimonios intensos, diversos, con más de 30 años y con información además que muestran la mitigación de cambio climático, muestran mejoras, impactos claros en lo que es secuestro de carbono y cambio en la actividad biológica del suelo. O sea que lo que vos mencionaste claramente en la exposición del conocimiento, que es lo fundamental para que haya un cambio cultural, la responsabilidad que tiene que venir de ambas partes, tanto del sector privado como del Estado, y después el control, porque el Estado controla cuando tiene que cobrar impuestos, pero no controla para después aplicar leyes o aspectos que hagan a la implementación de estos sistemas. Digo esto como una reflexión donde todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero como un mensaje esperanzador. Hay muchos testimonios en la Argentina que muestran todos los resultados virtuosos que mencionaste en tu excelente charla. Gracias, César, por la reflexión. Me gustaría aclarar una cosa.
Creo que la siembra directa irrumpió y cambió la forma en la que hacemos agricultura en las llanuras de Argentina y del resto del mundo. Acá fue especialmente importante y vino de la mano de una transformación en la que es muy difícil separar los distintos drivers o causales que hubo. Pero diría que una de las cosas más interesantes que nos deja es la velocidad a la que podemos transicionar de un cultivo a otro. Eso, en el esquema que estoy planteando de intensificación ecológica, es fundamental. Pasar rápido de una cubierta a otra, incluso la posibilidad de solaparlas con siembras anticipadas dentro del cultivo que se está terminando. Toda esa cintura temporal que tenemos es tal vez el aspecto que yo veo más valioso. Y la nueva vuelta de disrupción tecnológica de la agricultura tiene mucho de paisaje, de cómo conviven en el tiempo y en el espacio cultivos que son de cosecha y de producción con cultivos que son de servicio. Esto recién empieza, pero lo que quiero destacar es que lo que tengan que diseñar en los sistemas opulentos va a ser muy distinto a lo que tengamos que diseñar en los sistemas mezquinos, lo cual nos lleva a que los desarrollos los tenemos que hacer nosotros, en un contexto muy distinto, donde cada gramo de nitrógeno que nos ahorramos cambia nuestra ecuación mucho más que lo que se la cambia un indio o alguien en Nebraska. Bueno, eso como reflexión respecto a la siembra directa. Lo que decide el control y en general el papel del Estado trae otra cosa que quiero plantear y es que una de las fuentes de esperanza que yo encuentro en nuestro país es el hecho de que seamos un país federal. ¿Por qué? Bien, hay un montón de las discusiones y luchas que tenemos o contiendas de lo impositivo son de nivel nacional, quienes están más presentes en el territorio sin duda son los estados provinciales. Ellos tienen que estar en la mesa de discusión de cómo es este nuevo esquema al que quisiéramos llevar de gravámenes, de redistribuciones de renta, y algunas provincias han mostrado una altura y una capacidad de seguimiento de los problemas ambientales y de la producción fenomenal. Y vuelvo a destacar la provincia de Córdoba, donde la anarquía hidráulica de las inundaciones que vemos en otras provincias se está manejando mucho mejor. Entonces, punto uno de esperanza, planteo esta cuestión federal. Obviamente, en la repartición de esa renta, el Estado Nacional es un jugador desproporcionadamente importante, pero en la mesa tiene que estar el Estado en todas sus formas. Gracias, César, por la pregunta. Gracias, Esteban. Próximo pido, y veo que ya hay varios, probablemente no lleguemos a ver todos, pero bueno, vamos con algunas preguntas más. El próximo pido es de Martín Marcetti. Dame un segundo, Martín, que te... el micrófono. Hola. Ah, Sí, Esteban, vos mencionabas como estrategia dentro de la intensificación ecológica para nuestro sistema de mezquindad lo de incrementar la productividad reemplazando insumos externos. Eh, Obviamente eso lo estamos viendo, por ejemplo, con los cultivos de servicio, pero siendo que el uso de insumos externos sigue siendo bajo comparado con otros sistemas, ¿no te parece que sería mejor la suma de las dos cosas? Reemplazar insumos, obviamente herbicidas, por ejemplo, pero aumentar el uso de otros insumos como fósforo, como bases, como nitrógeno en algunos casos, más que simplemente reemplazarlo por los internos que hay. Totalmente de acuerdo, Martín. Sí, sí, sí. No, por favor, no tomen como algo religioso eso de que donde estamos nos quedamos y no se puede ir para más insumo. Lo que sí sería una picardía es pasar gradualmente de la mezquindad a la opulencia sin encontrar la parada intermedia de la intensificación ecológica. Si fertilizamos y perdemos fertilizantes sería realmente ridículo, pero definitivamente sí, un montón de estas estrategias de intensificación van a sinergizar los dos componentes, esas nuevas plantas que entran a jugar en el sistema, como los cultivos de servicio, y una fertilización mejor y muchos más elementos que nitrógeno y fósforo. Quiero destacar una cosa. Hay una trampa en la minería, pero una trampa que yo no la veo tan negativamente, que yo la puse ahí, apareció una palabra que era el uplift, que no es otra cosa que
cultivos de cobertura que son capaces de ir a buscar nutrientes mucho más abajo, donde todavía la reserva de fósforo puede estar más, más virgen, y traerlo a la superficie. Eso, obviamente, el balance neto sigue siendo negativo, pero ese es un mecanismo en el cual los cultivos de servicio pueden recuperar nutrientes en la superficie. Y no lo minimizaría, puede ser muy importante en algunos casos. Obviamente, la ecuación esta es complicada y yo no me cerraría para nada insumos, especialmente si son nutrientes, pero sí pensando en que tienen que ir de la mano de un planteo de cultivos de servicio también. Gracias, Martín, por la pregunta. El próximo pido, ya les digo quién es. Eduardo Sanlungo. Ahora te busco y te abro el micrófono. A ver, Eduardo, ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí, sí, perfecto. Bueno, encantado, Esteban. Un gusto. Hola, Eduardo. Sabes que dentro de los esquemas mezquinos que mostrás, muchos de los que somos por ahí, que estamos yo, particularmente estoy acá abajo en la zona núcleo, específicamente en la zona de Chivilcoy. Y a veces comentamos en la regional nuestra, en la regional de Presid, casualmente justo un poco haciendo hincapié en el foco final que pusiste sobre las conclusiones que a veces prevalecen, deberíamos tener en la cabeza o en la conciencia de concientizarnos más, de intensificar más el sistema y no tanto la expansión. Vos cuando hablas de expansión, a mí me viene a la cabeza rápidamente el juego empresarial que hay en el sector, de que buscan más escala, la mayor escala es avanzar sobre esa frontera, y muchos de ellos entran en alquiler. Y el alquiler, para mí, ahí entra un tema también, seguramente en el futuro se manejará tema de ley de tierras o algo por el estilo, porque vemos dolorosamente que entran en esquemas muy mezquinos por escala, ¿viste? Y dentro de eso, en ese esquema mezquino, entran muchos colegas nuestros también como sobrevivencia de ese sistema de escala. Y lamentablemente, muchos de los que miramos acá, consecuentemente con lo que te preguntaba César recién, con mucho dolor vimos lotes que se rompen para entrar en esquemas más mezquinos, ¿viste? Se rompen coberturas de muchos años, se rompen fertilizaciones balanceadas, se rompen inclusive intensificaciones, ¿viste? Y cuando te escuchaba que hay que hacer un poco de hincapié en cuestiones del Estado, ahí estamos viendo, siempre estamos tratando de ver, y el único programa que por ahí me viene a la cabeza es certificaciones, que para nosotros es un salvoconducto para darle un incentivo a esa persona que entra en estos esquemas de intensificación y secuestro de carbono y manejo de las napas, como decías vos. ¿Cómo nos podés ayudar pensando globalmente una manera de... Porque tenemos que seducir con medidas más importantes. Yo creería siempre, vos conocés nuestro programa de certificaciones, pero más allá de eso, algo que sea más superador. Porque yo te escucho y me vienen muchas cosas a la cabeza, pero no dejo de pensar de que cada vez que voy en una dirección veo que cada vez eso se me viene encima, porque veo que los lotes los van rompiendo, inclusive ahora con el nuevo modelo de que creen que romper un banco de malezas puede darle sobrevida, y es muy cortoplacista todo lo que están haciendo en cuestiones ahora pragmáticas, ¿viste? Es un poco la pregunta, un poco un desarrollo, pero al mismo tiempo una pregunta de fondo, no sé si me quedó claro. Sí, sí, está claro, Eduardo. Sí, está bueno, el punto es fundamental. Me parece que el alquiler, en alguna versión de la transparencia tenía que uno de los contextos que lleva a la mezquindad es el alquiler también. Y el alquiler, a su vez, es la respuesta a otro contexto que es el de estos márgenes que se achican y donde el crecimiento horizontal es lo que te asegura escala y más renta. Escapar de eso es fundamental. Yo no tengo más consejo que decir que este análisis que estás haciendo es el tipo de análisis que uno tiene que llevar a la mesa con franqueza.
Y tenemos que, me parece que del sector, ser honestos en que yo escuché de muchos colegas de APRESID la reticencia a que el Estado regule. De acuerdo, si la regulación es solamente una forma de venir a retirar una parte de la renta y olvidarse del sector, molesta. Pero por otro lado, la regulación la necesitamos para llevar adelante algunas cosas, como vos hablaste recién, una ley de tierras que nos permita resolver esta cuestión de cada vez más fracción del área agrícola bajo alquiler. Entonces, tal vez lo que se pueda hacer desde el sector es reconocer esas contradicciones internas, donde por un lado hay jugadores que están muy interesados en reglas del juego que apuesten mucho más a la sustentabilidad y un sistema de intensificación ecológica, de visión de mucho más largo plazo de la salud y productividad de la tierra, y hay otros jugadores que le tienen mucho miedo a la regulación porque puede complicar mucho el negocio. Bueno, tenemos que ser mucho más transparentes internamente, en encontrar esas contradicciones, y ir a la mesa sabiendo que están esas contradicciones, pero no se puede pedir solamente menos gravamen y no me toquen ningún componente del sistema. Yo creo que entrar a la discusión ahí va a ser entrar siempre para perder, porque el sector va a seguir generando desconfianza y mostrar esta cara de la mezquindad a la que se llegó no por decisión propia, también por contexto, por una sociedad entera que está pidiendo exprimirle más a la gallina de los huevos de oro, es lo que deberíamos poner en la mesa claramente. Vos hablaste de Chivilcoy, todo el espacio que en este esquema de intensificación ecológica ocupa la ganadería es fenomenal, es súper interesante y ahí también tenemos otro frente que da para mucho más. Bueno, paro ahí, pero gracias por el comentario, Eduardo. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Y para respetar un poquito el horario de la reunión, que estaba pactado 1 hora y media, vamos con el último pido de Marcelo Torres. Les pido disculpas a los demás. Veo que hay mucho interés por preguntarle a Esteban. Ahí va a estar su correo electrónico. Cualquier cosa también le pueden hacer llegar consultas por ahí. Marcelo, te abro el micrófono y vamos con la última pregunta. A ver ahí, Marcelo. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, Esteban, mira, la pregunta no tiene que ver estrictamente con la ciencia agronómica y con todo lo que expusiste, sino que vos nombraste por ahí que empezaste nombrando el lugar actual que ocupa el agricultor en la sociedad, lo poco influente que es, pero a su vez lo mal visto que está, y que se salía de esto como una buena estrategia de comunicación con evidencia, dijiste vos. Obviamente, comunicación, a ver, uno puede hablar con los decisores políticos, algo de eso intercambiaste con José Luis cuando intervino. Uno puede hablar con la ciencia y puede hablar con la extensión también, y ahí obviamente que la evidencia es importante, y diría que en un nivel relativo también. Pero cuando uno habla de la sociedad en general, la sociedad como tiene una percepción más visceral de las cosas, ¿no? Más, el rechazo está asociado al temor del daño ambiental, al cáncer, a un montón de cosas que hacen que el interlocutor se pare de un lado donde el dato en sí juega en segundo plano y es más, hay mucha duda sobre el dato real. Y yo creo que, vos lo dijiste, pero buena parte de este problema y que tenemos de la agroecología, tal vez como una bandera muy bucólica o la producción orgánica, que en un país que necesita desarrollo y crecimiento, que está bien ir a un sistema a la intensificación sustentable, a bajar el nivel de uso de insumos, pero con evidencia, con racionalidad, con equilibrio con el ambiente, bueno, con la sustentabilidad en los tres ejes, ¿no? Pero vemos muchas veces cuando hablamos de la sociedad metidos en discusiones de bajo nivel, de posturas muy fundamentalistas y discutiendo de la víscera. ¿Cómo te parece que podemos salir de ahí? Porque me llamó la atención que vos dijiste discusión con evidencia. Está bien, es cierto que para algunos ámbitos aplica, pero ¿cómo hacemos para comunicarle a la sociedad en general que este es el camino y no perder tanto tiempo con otros caminos que son muy fundamentalistas y nos hacen perder tiempo de ir en la dirección que tenemos que ir para equilibrar todas estas variables que estuvimos viendo? Gracias. Según tu opinión, ¿no? Sí, gracias, Marcelo.
Mira, no tengo en absoluto una receta, pero creo que para esta pregunta lo mejor que puedo hacer es compartirte mi experiencia personal ante este tipo de dilemas. Eh, yo me he sorprendido mucho con cuánto llega a la gente en general, al público general, la evidencia. Marcelo, ¿podés apagar el micrófono? Martín Sí, también. lo puedo pagar Nacho, por favor, Ah, Sí, o lo puedes que no silenciar tengo vos. control. si no. Ahí está, creo que entonces. Bien. Pero no, lo que decía es que voy a apelar a mi experiencia más directa y personal con ese tipo de dilema o de dificultad, cómo uno se comunica, cómo comunica al público general. Me parece que yo no subestimaría la forma que la gente toma información bien directa de cómo son nuestros sistemas de producción, en donde más que bajar línea, decir, mirá, somos buenos, somos malos, uno muestra cómo son las cosas. Qué bueno sería que una fracción del 20, el 30% de la Argentina, de los argentinos, conozcan cómo es un campo en producción, conozcan cómo es una pulverización, conozcan cómo es el día a día de la agricultura, que es la que está ocurriendo en gran parte de la llanura. En ese sentido, el mundo cambió y la comunicación audiovisual es el camino. Me parece que podemos hablar con políticos, podemos hacer un montón de encuentros. En nuestro trabajo con el problema del Río Nuevo en San Luis, tuvo un impacto jamás imaginado el documental que hicimos, que aprovecho y le paso un aviso, se llama Río Nuevo, lo van a encontrar en YouTube. Ese documental, el espíritu que tenía era sobre todo mostrar qué era lo que estaba pasando y cuáles creíamos que eran las causas de lo que pasaba. Y en ningún momento bajar línea y decir, acá hay que hacer esto, acá la culpa la tiene este, la tiene este otro, hay que cambiar esto. Era mostrar con la mejor evidencia posible lo que pasaba en el terreno, pero desde un lenguaje que es el del audiovisual, donde mostrás con imágenes las cosas y llegás mucho más a la víscera y no solamente a la cabeza. No es una tabla de números, es un viaje, un paseo por el campo de la mano de una persona que haga buena comunicación cinematográfica. Parece que muchas de las cosas van por ahí. Y agregaría eso otra cosa más. Es muy distinto que Aprecid comunique algo sola, que Aprecid en esa comunicación vaya acompañada con otros jugadores que pueden ser del Estado, como es el CONICET, el INTA o de otros sectores. Aprecid lo viene haciendo esto. Tomarse muy en serio cuando uno tiene un mensaje abierto para dar, que es acerca de que la sociedad conozca mejor qué pasa de este lado del alambrado, buscar no bajar tanta línea, mostrar mejor cómo son las cosas, para bien o para mal, cada uno sacará su conclusión, y acompañarse con socios que de alguna manera le den más autoridad y credibilidad a los mensajes. Eso es lo único que se me ocurre a esta altura, en la que me tocó ver muchos conflictos ambientales y creo que la única forma que se sale es con una comunicación muy honesta, muy honesta. Si se ponen a ver desde el lado mm, de la crítica ambiental, muchas veces tenemos golpes bajos y imágenes exageradas, y otras veces tenemos datos buenos. Todo lo que se está avanzando con el análisis más toxicológico del impacto de los herbicidas en muchos laboratorios científicos hoy en Argentina es de primer nivel. Obviamente después alguien lo puede tomar y ponerlo en un escenario mucho más de golpe bajo y de prensa amarilla, pero lo importante es dar ese primer paso, poner en la mesa la data más necesaria. Y en eso Aprecid puede hacer mucho. Pero es un camino, uno lo tiene que elegir. Y es un camino lento y de mucho laburo. Pero a la larga es el que deja las bases para una discusión honesta y bien informada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Bueno, Marcelo, gracias por la pregunta. Esteban, no queda más que agradecerte, la verdad que impecable. En este contexto por ahí raro que nos encontramos, este tipo de charlas, la verdad que están buenas. Tenemos contacto con gente, la verdad que excelente. Agradecerte de todo corazón de parte de Apresid y de parte de todos los que participaron. Muchísimas gracias a todos los que participaron y estuvieron ahí la hora y media pasadita de la reunión. Quedaron muchas preguntas, muchos pidos por ahí por resolver. Les pido disculpas, pero bueno, contamos con este tiempo.
Ahí pude abrir el chat, les dejé abierto el chat de unos minutos para que, bueno, les puedan dejar algún mensaje de agradecimiento o alguna otra consulta a Esteban. Y bueno, vamos por finalizar la charla, espero que les haya gustado y de nuevo agradecerte, Esteban. Muchas gracias a todos por estar y bueno, es una alegría que en este tiempo de aislamiento nos podamos conectar así. Un abrazo grande, que la pasen bien y que se cuiden. Bueno, abrazo grande. Gracias a todos, hasta luego.